Capítulo 123. La evolución del gusto, la puerta mundial a Toriko, llegada a Ciudad Gourmet. Otro de los 5 sentidos. Esta vez, el gusto evoluciona. Evolving Taste es una herramienta increíblemente útil para cualquier chef. Yuki la integró sin pensarlo 2 veces. Eso hizo que 3 de los 5 sentidos estuvieran reunidos. Solo faltan 2. Y la otra recompensa, la puerta del mundo, era la que, como su nombre indicaba, podía cruzar mundos. Esta puerta del mundo conducía al mundo de Toriko. En el mundo de Food Wars, Yuki sin duda ya estaba en la cima. El camino subsiguiente solo podía ser explorado por él mismo. Pero el mundo de Toriko era diferente. Sus artes culinarias inevitablemente aplastarían las del mundo de las guerras de la comida. Poder ir al mundo de Toriko naturalmente le permitiría crecer más rápido que quedarse en el mundo de Food Wars. Además, esta puerta mundial no era de un solo uso. Yuki podía regresar en cualquier momento. Y una vez que abandonara el mundo de las guerras de comida, el ritmo temporal entre ambos mundos cambiaría. Si permaneciera en el mundo de Toriko durante un año, en el mundo de Food Wars solo pasaría un día. De la misma manera, si fuera al mundo de Toriko y luego regresar a Food Wars, permanecer en Food Wars durante un año solo significaría haber pasado un día en el mundo de Toriko. El ritmo del tiempo en ambos lados significaba que Yuki no tenía que preocuparse por nada. Y podía regresar en cualquier momento. No tenía que preocuparse por lo que pudiera suceder durante su ausencia. Las habilidades más cruciales de su cuerpo, células gourmet, honor de comida, embu, todas estas cosas eran del mundo de Toriko. Durante el salto temporal, Yuki recibió una recompensa del sistema embu, una disciplina de artes marciales única para los habitantes del Área 7, el dominio de uno de los 8 reyes, el rey mono, Bambina. Yuki ya había desarrollado el honor de la comida casi hasta el nivel de maestría y dominaba la inmersión de la comida. En cuanto a embu, aunque era mejor entrenar con ingredientes especiales en el mundo de Toriko, aún se podía mejorar continuamente en otros mundos. Pero las células gourmet eran completamente diferentes. Para mejorar las células gourmet, solo había 2 métodos. Uno era consumir diversos alimentos gourmet del mundo de Toriko. Cuanto más raros y de mayor nivel, mayor era la mejora. Las células gourmet de Yuki eran muy especiales. Como no tenían un demonio del apetito, no necesitaba buscar un menú completo adecuado. El entorno de un menú completo no era exclusivo del mundo de Toriko. Los ingredientes de un menú completo solían ser los más adecuados para las células gourmet. Si uno no consumía todos estos ingredientes y revivía precipitadamente al demonio del apetito, este lo devoraba sin dudarlo, convirtiéndose en alimento para su resurrección. Por el contrario, si se comieran todos estos ingredientes, entonces, después de que el demonio del apetito reviviera, también sería devorado nuevamente por el anfitrión, alcanzando así verdaderamente el nivel de la muerte. En este momento, todo lo relacionado con el demonio del apetito se integraría en el cuerpo del anfitrión. Yuki no tenía ningún demonio del apetito en su cuerpo, por lo que no necesitaba preocuparse por estas cosas. Y estas células gourmet fueron extraídas del sistema. Incluso sin un demonio del apetito, sus células gourmet podían simular las habilidades de otros demonios del apetito. Por supuesto, la premisa era que el nivel de célula gourmet era suficiente. De lo contrario, era imposible usar tales movimientos. Simularlos sería en vano. Para la gente del mundo de Toriko, esta era la única forma de mejorar el nivel de las células gourmet. Pero Yuki era diferente porque sus células gourmet eran de tipo crecimiento. A medida que el rango de chef de Yuki mejoraba, el nivel de sus células gourmet también mejoraba. Yuki desconocía la fuerza de sus células gourmet porque no tenía una posición específica. Solo podía compararlas con los niveles del mundo de Toriko. Su poder de combate actual rondaba probablemente el nivel 50 o 60. Después de todo, el poder destructivo de su puñetazo superaba con creces el de un misil. En el mundo de Toriko, el poder de un puño que alcanzaba el nivel de un misil era de aproximadamente nivel 60. Por supuesto, el poder de este misil era el poder en el mundo de Toriko. La tecnología en el mundo de Toriko era muy superior al mundo de Food Wars. Y Yuki era competente en honor de la comida y había aprendido Endo, por lo que el poder de su puño superaba con creces los misiles del mundo de las guerras de la comida. Un nivel de células de 50 o 60 fue su propia estimación conservadora.
En cuanto a cuán alto había alcanzado su poder destructivo, Yuki no lo tenía claro. Pero, en su opinión, probablemente aún no había superado los 100. Yuki sabía muy bien lo fuerte que era el poder destructivo después de romper 100. El rey Colmillo, Gao, del cuerpo principal de las 4 bestias, era un ejemplo típico. Con un solo golpe de su garra, la réplica podía lanzar a la gente a 5 kilómetros de distancia. Su poder destructivo era increíblemente asombroso. El golpe de Yuki todavía no podía alcanzar ese nivel. Le faltaba bastante. Entonces, Yuki estimó que su poder de combate aún no había alcanzado el nivel 100. En cuanto a su nivel de celda, probablemente rondaba los 50 o 60. Todo aún quedaba por resolver después de entrar al mundo de Toriko. Por supuesto, antes de entrar al mundo de Toriko, Yuki todavía tenía que hacer algunos planes, es decir, los arreglos después de entrar en ese mundo. El mundo de Toriko hizo hincapié en las facciones. Construir una buena relación con la OIG, Organización Gourmet Internacional, era indudable. En cuanto a la corporación Gourmet, esos tipos ya corrían como ratas por la calle. Aunque era muy fuerte, Yuki no esperaba vivir tan oscuramente. Por lo tanto, era necesario forjar una buena relación con la Igo. Al fin y al cabo, muchos ingredientes especiales estaban bajo su control. La gente común tenía prohibido el acceso a esas zonas ecológicas. No mires cómo Toriko y otros podían ir a estos lugares casualmente en la historia original. Su estatus era el de los 4 reyes celestiales, criados por el propio Ichiryu. Se podría decir que estas 4 personas en Igo eran como príncipes, con muy alta autoridad. Entonces, Yuki tuvo que construir una buena relación con Igo. En cuanto a qué método utilizar, Yuki solo podía pensar en la abuela Setsuno. Para acceder a estas áreas ecológicas, se requiere un estatus y una posición social suficientemente altos. Se unió directamente a la OIG, aunque, dada su fuerza, sería vigilado constantemente tras su ingreso. Después de todo, una potencia sin antecedentes que se une repentinamente, a menos que Ichiryu lo haya invitado personalmente, definitivamente estaría bajo el escrutinio de la gente de Igo. Incluso en la historia original, el jefe de la Yakuza Gourmet fue invitado personalmente por Ichiryu a unirse. Pero los demás miembros del Biótopo Cero aún lo menospreciaban. No lo atacarían abiertamente, pero aún así chismearían a sus espaldas. Así que unirse directamente solo podía ser un plan B. Yuki aún conservaba el linaje de la abuela Setsuno. Por supuesto, para conectar con esta línea también se requería un prerequisito: que Komatsu aún no hubiera preparado la sopa del siglo. De esta manera, Yuki podría usarla como moneda de cambio para conectar con la abuela Setsuno. En cuanto a cómo explicar cómo sabía estas cosas, Yuki ni siquiera lo había considerado porque no era importante. Con las habilidades de la abuela Setsuno y los demás, podían saber a simple vista si mentía o no. Así que era mejor mantener un poco de misterio. Él aún entendía el principio de cuanto más dices, más te equivocas. No necesitaba que la abuela Setsuno le tuviera mucha simpatía. Solo necesitaba este trampolín. Mientras la abuela Setsuno estuviera dispuesta a ayudar, su posterior recolección de estos ingredientes sería mucho más fluida. Honestamente, sin cierta fuerza, Yuki jamás consideraría ir al mundo gourmet. Después de todo, era demasiado peligroso. Las bestias del mundo humano tenían áreas distribuidas. Vas a la zona correspondiente según tu fuerza. Pero el mundo gourmet era completamente diferente. El mundo gourmet no tenía zonas fijas. Varias bestias poderosas corrían por todas partes. Si tenías mala suerte, podrías encontrarte con uno de los 8 reyes justo en la entrada del mundo gourmet. Así que, sin cierta fuerza, Yuki no iría al mundo gourmet. Él no era Toriko, ese joven imprudente. Si ese tipo no hubiera tenido suficiente suerte gourmet, se habría convertido en un cadáver la primera vez que entró al mundo gourmet. Entonces, Yuki tuvo que recolectar suficientes ingredientes especiales en el mundo humano para mejorar su fuerza. En realidad, Yuki tenía otro punto. Los sistemas culinarios de los distintos mundos eran distintos. Quizás su sistema culinario pudiera atraer la atención de la abuela Setsuno. En aquel entonces, al usar la sopa del siglo como una forma de abrir puertas y luego demostrar sus habilidades culinarias, lo mejor sería forjar una buena relación. Si no se lograba, aún debía esforzarse por obtener beneficios en la medida de lo posible.
De esta manera sería un poco mejor después de llegar al mundo gourmet. Yuki no tenía los antecedentes de los 4 reyes celestiales. Dondequiera que fuera en el mundo gourmet, alguien lo recibiría. El éxito de Toriko y otros en la historia original fue indispensable gracias a la ayuda de los pueblos indígenas del mundo gourmet. Después de hacer una serie de planes, Yuki también reprimió su aura al extremo. Competente en honor de la comida, además de haber aprendido hindú, siempre y cuando no aterrizara en el mundo gourmet o en la sede de una organización como Igo, en realidad no necesitaba preocuparse por su seguridad. Pero en el mundo de Toriko, no se atrevió a ser imprudente. Se preparó a fondo, al menos para no morir al instante. Después de preparar estas cosas, Yuki les dijo a todos que iba a salir de viaje y luego encontró directamente un lugar deshabitado y pasó a través de la puerta mundial al mundo de Toriko. En el momento en que llegó al mundo de Toriko, la percepción de Yuki se abrió por completo. Bien, está cerca de una ciudad humana. Esta ciudad, la puerta me envió directamente al pueblo gourmet. Me viene muy bien. Yuki descubrió que el lugar donde apareció estaba cerca de pueblo gourmet en el mundo de Toriko. Lo más emblemático fueron las torres gourmet. El pueblo gourmet albergaba a muchos chefs poderosos del mundo humano. Entre ellos, el más famoso era Yuda, el rey de la cocina medicinal, en el piso superior. Sus habilidades culinarias estaban entre las más altas del mundo de Toriko. Además de Yuda, la abuela Setsuno también estaba en pueblo gourmet. Sin embargo, no estaba en el centro de pueblo gourmet, sino cerca de las afueras. La abuela Setsuno había abierto allí un comedor Setsuno. El estilo continuó desde hace cientos de años, pareciendo un restaurante-cafetería muy antiguo, pequeño y destartalado. Por supuesto, eso era solo su apariencia. La zona de la cocina de la abuela Setsuno era realmente aterradora. Yuki incluso sospechó que la abuela Setsuno había excavado todo el subsuelo de pueblo gourmet para construir su cocina. Yuki había estado pensando en cómo determinar la hora y encontrar a la abuela Setsuno. Ahora que estaba en el pueblo gourmet, era mucho más conveniente. Conseguir una identidad en esa época en realidad no era difícil. Aunque este mundo también era un mundo moderno, debido a la gran cantidad de bestias en estado salvaje, una parte de la humanidad vivía continuamente en estado salvaje. Por lo tanto, solicitar una identidad no debería ser difícil. Pero obtener moneda era un poco difícil. Yuki solo podía usar los ingredientes que extraía de su espacio para intercambiarlos por moneda. En cuanto al oro y cosas similares, este mundo era demasiado rico en recursos. Por lo menos los diversos recursos en el desierto gourmet, laberinto del desierto. Eran inagotables y estaban allí, a la vista de todos. Entonces estas cosas no tenían valor. Lo verdaderamente valioso fueron los diversos ingredientes. Capítulo 124. Primer encuentro con Setsuno, una forma de recuperar la juventud. Existencias como Setsuno y el rey de la cocina medicinal, Yuga, eran, ante todo, longevas. Especialmente Setsuno, quien ya tenía más de 500 años. En segundo lugar, su honor de la comida había alcanzado desde hacía mucho tiempo la maestría. Las ventajas de Yuki eran completamente inexistentes frente a ellos. Así que, al enfrentarse a estos chefs, Yuki no podía simplemente ascender de rango. Sin embargo, considerando la edad de Setsuno y los demás. De repente, Yuki se dio cuenta de que parecía tener otra moneda de cambio. Su ki había crecido hasta tal punto que ahora podía saquear directamente la vida útil de otros y transferirla a otras personas. En el mundo de Toriko, no te dejes engañar por cómo Setsuno y los demás habían vivido durante más de 500 años. Ichiryu, Hiro y Midora estaban bien, pero Setsuno era diferente. Su potencial de célula gourmet no podía compararse con el de estas tres. Así que, después de varios cientos de años, su esperanza de vida ya se estaba agotando. Aparte de eso, también estaba su apariencia envejecida. El maestro Hiro y los demás pudieron conservar su juventud. Pero Hiro, gracias a Setsuno, había adoptado la forma de un anciano. El uso de técnicas de acupresión podría permitir que uno recupere temporalmente su período óptimo. La abuela Ayame, del antiguo Unoer biótopo, era así. Pero al ser sometida a un impacto severo, se volvía ineficaz. Entonces, Setsuno no había usado este método para regresar a un estado juvenil porque sabía que era falso.
Pero si realmente pudiera regresar a un estado juvenil, entonces para Setsuno, sin duda sería una buena noticia. ¿A qué mujer no le gusta la belleza? Setsuno era igual. Yuki no había pensado en esto antes. Ahora, descubrió que sus fichas de negociación habían aumentado de nuevo. Si las descartaba, aunque no podía garantizar que maximizara la preferencia de Setsuno, sería suficiente para que tanto Setsuno como el maestro de los golpes Hiro le debieran un gran favor. Pensando en esto, Yuki caminó hacia la ciudad. Para entrar a la zona principal de Pueblo Gourmet era necesario pasar una tarjeta Gourmet y comprar un boleto, pero no para las zonas periféricas. Yuki no planeaba ir a la zona principal. Después de todo, Setsuno no estaba allí. Después, Yuki preguntó a algunos transeúntes dónde estaba el comedor Setsuno. La fama de Setsuno era altísima, así que todos sabían dónde estaba. Simplemente, normalmente nadie iba al comedor Setsuno. La razón era simple. Setsuno no abrió el restaurante con ánimo de lucro. La atención a los comensales dependía del sabor de los ingredientes. Si los ingredientes le parecían bien, entonces recibía invitados una vez. Así que el horario de apertura del comedor Setsuno siempre era aleatorio. A veces puede estar abierto durante varios días consecutivos, pero a veces puede estar abierto solo una vez cada pocos meses. Además, Yuki indagó sobre la sopa del siglo. En la historia original, la creación de la sopa del siglo por parte de Komatsu causó un gran revuelo, algo que todos sabían. Así que, algo así se podía descubrir con solo preguntar. El resultado final fue que Komatsu aún no había preparado la sopa centenaria, así que el abridor de puertas de Yuki aún podía usarse. Esto es ciertamente abrupto. Después de encontrar el comedor Setsuno, Yuki miró el edificio frente a él y lo encontró algo divertido. Se podría decir que el comedor Setsuno representa lo viejo, lo destartalado y lo pequeño. A su izquierda se alzaba un enorme castillo. A su derecha, también un alto rascacielos. En el centro, el comedor Setsuno era simplemente un pequeño edificio común y corriente con techo plano. Yuki calculó que este comedor probablemente existía desde hacía varios siglos. Quizás por nostalgia del pasado, nunca fue renovado. Setsuno no era de los que se dejaban intimidar por la fama y la fortuna. La organización de chefs bajo su mando era la más grande de todo el mundo humano. Durante el incidente de las 4 bestias, otros apenas pudieron reunir unos pocos miles o 10.000 chefs, pero Setsuno solo reunió a más de 1 millón de chefs. Este número fue realmente horroroso. Y no cualquier chef quería unirse a Setsuno. El millón de chefs que Setsuno reunió temporalmente eran todos de élite. Sin fijarse ya en la apariencia del comedor Setsuno, Yuki tocó directamente a la puerta. Aunque Setsuno era muy famosa, nadie se atrevía a tocarla sin más. Después de todo, Setsuno era uno de los tesoros nacionales gourmet. Con su rimbombante reputación, nadie querría desafiarla. Además, Setsuno era buen amigo del presidente de Igo, Ichiryu. Y su compañero era Hiro, el maestro del toque. Así que, quienquiera que molestara a Setsuno, el resultado final no sería bueno. Después de que Yuki tocara la puerta, esta se abrió al cabo de un rato. Sin embargo, quien estaba dentro no era Setsuno, sino otra jovencita bajita. Yuki conocía a esta chica. Era Nono, la aprendiz de Setsuno. Sus habilidades culinarias eran muy fuertes y su habilidad se basaba en el hielo. En la historia original, después de que Midora destruyera el ecosistema del mundo humano, Nono usó su hielo para conservar una gran cantidad de comida con antelación. Hola, ¿puedo ayudarle? Nono no era nada arrogante debido a su alto estatus. Por el contrario, Nono era una persona muy educada y se comportaba así con todo el mundo. Hola, me llamo Yuki. Tengo algo sobre la sopa del siglo que me gustaría discutir con Setsuno. Yuki explicó directamente su propósito. Tan pronto como dijo estas palabras, la expresión de Nono cambió. Sabía lo importante que era la sopa del siglo para su amo. Desde que empezó a seguir a Setsuno, sabía que Setsuno la había estado investigando desde el principio. Pero ahora habían pasado casi 100 años y la investigación de Setsuno todavía no había tenido éxito. En cuanto a cómo Yuki supo que Setsuno en realidad estaba investigando la sopa del siglo, muchos invitados habían probado la sopa del siglo incompleta. Señor Yuki, pase, por favor. Voy a buscar a mi amo. Diciendo esto, Nono dejó entrar directamente a Yuki.
Aunque no sabía qué información tenía Yuki sobre la sopa del siglo, ahora sabía muy bien que necesitaba dejar que su maestro tomara la decisión. Después de servirle una taza de té a Yuki, Nono entró directamente a la cocina subterránea. Yuki tampoco tenía prisa, bebiendo su té lentamente y esperando. Había que decirlo, los diversos ingredientes del mundo de Toriko eran realmente excelentes. El té en la taza que tenía delante era muy bueno. Este fue el mejor té que había bebido jamás entre todos los tés que había probado. Pronto, Nono y una anciana de cabello rosa salieron de la cocina subterránea. Un placer conocerte, abuela Setsuno. Soy Yuki. Yuki, un chef centenario con habilidades excepcionales, se mostró muy respetuoso. Se levantó y saludó a Setsuno al verla. Aunque sabía que estaba a punto de hacer un trato con ella, no podía faltar la cortesía necesaria. Tan joven, pero ya has entrenado honor de la comida al máximo nivel. Impresionante. Setsuno se sorprendió un poco en el momento en que vio a Yuki. Bien, hablemos del motivo de tu visita. Ya que viniste aquí, seguro que obtuviste información útil, ¿verdad? Setsuno sabía muy bien que, dado que Yuki había venido, la información que tenía debía ser muy importante. Entonces iré directo al grano. En cuanto a la sopa centenaria, no sé cuántos tipos de ingredientes se necesitan para prepararla, ni cuáles. Pero conozco la clave indispensable para completarla. Esta clave está en la propia sopa del siglo. Dijo Yuki. En cuanto pronunció estas palabras, Setsuno se quedó atónita. Parecía haber captado algo, pero aún era algo vago. Pero ella sabía que lo que decía Yuki debía ser útil. Esto realmente podría ser la clave para completar la sopa del siglo. Continúa. Setsuno sintió que hoy, la sopa del siglo podría reaparecer. La sopa del siglo es un plato milagroso que se completó solo después de 100 años de sedimentación en el infierno de hielo. La esencia extraída de la vitrina gourmet necesita reposar 100 años antes de poder formar la sopa del siglo. El nacimiento de la sopa del siglo no puede prescindir de la precipitación del tiempo. Esto es algo que los humanos no pueden reemplazar. Por lo tanto, la clave para completar la sopa del siglo reside en la propia sopa del siglo. Para evitar el largo período de sedimentación en un entorno especial, quizás se necesite la propia sopa como catalizador. Dijo Yuki. Dicho esto, un superchef como Setsuno no podría dejar de entenderlo. Esto era como hacer tofu apestoso. Necesitaba tiempo para fermentar. Aunque en esta época, algunas personas habían dominado cepas bacterianas especiales y tal vez podrían completarlo en poco tiempo. Pero el cambio cualitativo de la sopa del siglo, que se produjo solo después de 100 años de sedimentación, no fue un proceso que se pudiera obviar fácilmente. La sopa del siglo de Setsuno ya había llegado a su límite. Quizás solo necesitaba reposar un buen rato en un entorno específico para completarse. Komatsu, por otro lado, había tomado un atajo. Porque el clan del pingüino de la muralla vivía en el infierno de hielo todo el año y podía beber la sopa del siglo. Así que, desde el nacimiento de la sopa centenaria, su clan la había estado bebiendo. Con el tiempo, la sopa centenaria se transmitió genéticamente. Hubo otro ejemplo similar. El clan del Rey Mono. En aquel entonces, una generación del Rey Mono, por avaricia, bebió directamente de la fuente de Per. Esto finalmente llevó a que Per lo parasitara y se transmitiera continuamente a sus descendientes. Los pingüinos de pared bebiendo la sopa del siglo eran así. En opinión de Yuki, no era necesario usar la saliva del pingüino de la pared. Quizás su sangre, sus lágrimas, e incluso las del propio pingüino de la pared, fueron catalizadores de la sopa del siglo. Capítulo 125. Yuki escucha la voz de todos los ingredientes, el encanto de las técnicas de golpe de giro. Ya veo. De verdad olvidé este paso crucial. Setsuno se dio cuenta de repente. Como dijo Yuki, había pasado algo por alto. Pero con el recordatorio de Yuki, ahora lo había recordado. Ya casi llega el momento de madurar la sopa centenaria. Quizás solo se necesite una gota para completar la catálisis. Setsuno no había pensado en los pingüinos de la pared. Esto era muy normal. Después de todo, no sabían que los pingüinos de pared habían estado bebiendo la sopa centenaria durante generaciones, tanto que incluso estaba grabada en sus genes. La información que trajiste es muy útil. Es la clave para completar la sopa del siglo. Entonces, ¿qué quieres a cambio de esta información?, preguntó Setsuno.
El precio de la información que trajo Yuki fue muy alto, especialmente para ella. Mientras que Setsuno no estaba investigando la sopa del siglo constantemente. Durante los últimos 100 años, la sopa del siglo había absorbido gran parte de su energía. Incluso habiendo llegado a este paso, todavía estaba estancada en el último. En realidad, Setsuno había descubierto el problema. La sopa del siglo no parecía estar destinada a ser preparada por ella. Como chef de muy alto nivel, sabía muy bien que si un ingrediente la reconocía, le diría proactivamente cómo preparar ese plato. Pero si el ingrediente no la reconocía, entonces incluso estar a un solo paso del éxito era inútil. Entonces, en la historia original, Setsuno le pide ayuda a Komatsu y le permite intentar hacer la sopa del siglo porque sabe que los ingredientes no la reconocen, razón por la cual está estancada en el paso final. Setsuno fue bastante normal. Si hubiera tenido éxito, no se habría quedado en ese estado. 100 años habían agotado su paciencia. Quiero intercambiar por comodidad. Tengo células gourmet y para mejorarlas, necesito varios ingredientes. Muchos de estos ingredientes se encuentran en las áreas ecológicas de la OIT. Pero estas áreas no permiten la entrada libre de forasteros. Por eso, quiero cazar libremente varios ingredientes, dijo Yuki. Sabía muy bien que la importancia de la información que traía excedía absolutamente lo que necesitaba. La propia Setsuno había bebido la sopa del siglo. Ella sabía muy bien que la sopa del siglo era útil incluso para viejos monstruos como ellos que habían vivido durante cientos de años. Tenga en cuenta que sus células gourmet, después de cientos de años de crecimiento, han consumido innumerables ingredientes de alto nivel del mundo gourmet. Ahora bien, querer que sus células gourmet reaccionaran era bastante difícil. Pero la sopa del siglo pudo lograrlo. Entonces, que Yuki solo intercambie esto por el derecho a cazar no debería ser un problema. ¿Solo eso? Al oír esto, Setsuno se quedó atónito. Nunca esperó que Yuki lo cambiara por algo tan simple. Solo necesitaba llamar a Ichiryu y estaría listo. Para ella, esto podría decirse que era un asunto insignificante. Hay otra cosa. Quiero competir contigo, declaró Yuki. ¿Competir con el maestro? Al oír esto, antes de que Setsuno pudiera decir mucho, no exclamó sorprendida. Sabía perfectamente lo fuerte que era su amo. Setsuno era un tesoro nacional gourmet. Había un total de 4 tesoros nacionales gourmet en el mundo humano. Cada tesoro nacional gourmet representaba el punto más alto en su respectivo campo. Aunque no decían haber alcanzado el límite en su propia industria, se habían adelantado a todos en el mundo humano. Setsuno representaba a los chefs. En el mundo de Toriko, los chefs y los cazadores gourmet eran las dos profesiones principales más comunes. Poder llegar a la cima en estas dos profesiones y ser reconocido por todos fue realmente aterrador. Y el título de Tesoro Nacional Gourmet de Setsuno no era falso. Sus habilidades culinarias solo fueron suprimidas por Froese. En cuanto a Komatsu y Hoye, uno de ellos dependía exclusivamente de la guía de los ingredientes, cocinando básicamente al escuchar su voz. El otro era un viejo monstruo que había vivido quién sabe cuántos años. Entonces, en cierto sentido, Setsuno era el número 1 en las artes culinarias entre los humanos. Si fuera cualquier otro chef, su primera reacción al ver a Setsuno definitivamente sería pedirle un autógrafo o una foto. Joven, deberías conocer mi reputación, ¿verdad? Aún así, ¿aún quieres desafiarme? Setsuno se interesó. No creía que Yuki pudiera superarla en habilidades culinarias. No había estado jugando con nadie durante 500 años. En la historia original, la clasificación de Setsuno en el ranking de chefs no era la número 1, sino la segunda. La razón principal fue porque no había participado en los últimos festivales gourmet, por lo que el primer lugar terminó siendo de Zaus. En términos de número de victorias y triunfos consecutivos, Setsuno todavía tuvo la mayor cantidad. Lo sé. Tesoro Nacional Gourmet, el chef número 1 indiscutible entre los humanos. Pero es precisamente por eso que quiero desafiarte. Yuki sentía mucha curiosidad por saber qué tan lejos estaba la actual Setsuno del nivel de Dios Chef. En la historia original, el único que había alcanzado este nivel era Froese. Pero ahora Froese ya estaba muerto. Aunque aún se podía encontrar a Froese en el mundo de las almas, Yuki ya no podía entrar. Ni un ápice de miedo.
Qué joven tan interesante. En ese caso, sígueme a la cocina. Setsuno tenía de Yuuki era bastante buena y podía ver que las palabras que Yuuki decía no eran mentiras. A él realmente no le importaba su estatus y quería competir con ella. Tenía cierta curiosidad sobre qué nivel de habilidades culinarias poseía Yuuki. Así, sin más, los tres llegaron a la cocina subterránea de Setsuno. Esta cocina subterránea estaba dividida en varias áreas completamente diferentes. En estas zonas, había diversos tipos de ingredientes. Yuuki, en realidad, no estaba muy familiarizado con ellos. Yuuki no nació en este mundo. Desconocía bastante los diversos ingredientes de este mundo. Yuuki planeaba hacer algo diferente después de competir con Setsuno. Ayúdala a recuperar su juventud. Esto no era una transacción. O tal vez sí lo era, solo que lo que Yuuki necesitaba era la buena voluntad de Setsuno. Con la buena voluntad de Setsuno, tendría un trato preferencial en todos los aspectos del mundo humano más adelante. Quizás incluso podría aprender las técnicas de golpeo de Hiro. Yuuki estaba muy interesado en ese tipo de técnica de golpe. Después de todo, en las últimas etapas, la técnica de Knokin ya había comenzado a evolucionar hacia una habilidad a nivel de concepto. Detener la rotación de la Tierra con un punto, detener el tiempo de una persona con un punto y una serie de otras operaciones, ¿cómo podría Yuuki no codiciarlo? Pero pedirle las técnicas al maestro de los golpes Hiro no era tan fácil. Él no era Teppei, su pariente. Entonces, solo podía pasar por Setsuno. Siempre que Setsuno lo propusiera, Hiro definitivamente estaría de acuerdo. Magnífico. Al contemplar un espacio subterráneo tan enorme y los diversos ingredientes que allí se encontraban, Yuuki dijo con cierta emoción. Aunque había visto la trama de la historia original y sabía que la escala de la cocina de Setsuno era enorme. Pero lo que se mostró en el anime fue solo una pequeña parte. Verlo con tus propios ojos fue completamente diferente. La tecnología en el mundo de Toriko era bastante avanzada. Había muchos edificios que serían considerados maravillas de otros mundos. Jajajaja. Impresionante, ¿verdad? Al oír esto, Setsuno se alegró mucho con la reacción de Yuuki. Su personalidad era así. Ver a los demás sorprendidos por sus acciones satisfacía su vanidad. Justo cuando Setsuno estaba a punto de liderar la salida, de repente, se produjeron algunos cambios en todos los ingredientes de la cocina subterránea. Al mismo tiempo, Yuuki percibió claramente un sonido muy fuerte en sus oídos. Estos sonidos se fueron aclarando gradualmente. Estos fueron los ingredientes que guiaron a Yuuki sobre cómo cocinarlos. En ese momento, los ingredientes emitieron una luz dorada. Sin embargo, no todos pudieron verla. Solo los chefs que podían oír la voz de los ingredientes la percibieron. Sin duda, Yuuki escuchó la voz de los ingredientes. Este movimiento fue muy útil en las últimas etapas de la trama. Los métodos de cocción simplificados para los 8 ingredientes del menú completo de Acacia requerían que los ingredientes sirvieran de orientación. Komatsu también supo simplificar los platos porque escuchó esa voz. De lo contrario, cuando llegara el eclipse solar gourmet, estos ingredientes simplemente no se habrían cocinado bien. Realmente hiciste que muchos ingredientes emitaran sus voces. Incluso Setsuno quedó atónito en ese momento. Porque ese espectáculo nunca lo había visto en su amo, Froese. Aunque Froese podía hacer que muchos ingredientes emitieran sus voces, no era tan exagerado como Yuuki, quien hacía que todos los ingredientes se apresuraran a emitir sus voces, como si temiera que Yuuki no viniera a cocinarlos. Capítulo 126. Propiedades especiales del Ki, los rasgos de las células gourmet de tipo crecimiento. Yo tampoco lo sé. El propio Yuuki estaba un poco atónito. Realmente no esperaba que ocurriera esta situación. Sabía que, una vez que las habilidades culinarias alcanzaban cierto nivel, se podía oír la voz de los ingredientes. Por supuesto, esta era una característica del mundo de Toriko. Los ingredientes del mundo de Toriko eran diferentes de los ingredientes de otros mundos. Los ingredientes de otros mundos tendrían miedo de la muerte, miedo de ser comidos. Pero los ingredientes del mundo de Toriko, después de reconocer a un chef, vendrían a la puerta ellos mismos y le enseñarían al chef cómo cocinarlos. En la historia original, la razón por la que Komatsu podía escuchar la voz de los ingredientes era, además de su corazón puro, también porque la suerte gourmet.
En él era muy poderosa. Komatsu y Zonge, estos dos eran conocidos como la suerte gourmet más poderosa del mundo de Toriko. Con ellos juntos, prácticamente no había necesidad de preocuparse por ningún peligro. Komatsu confió en su super suerte gourmet para escuchar la voz de los ingredientes. La razón para decir eso fue porque la frecuencia con la que Komatsu escuchaba la voz de los ingredientes era demasiado alta. Esta situación ya había ocurrido cuando estaba en el mundo humano. ¿Por qué el comedor Setsuno solo abría de vez en cuando? Era porque no podía oír la voz de los ingredientes en todo momento. Incluso durante el tiempo que Komatsu estuvo en el mundo humano, en términos de la frecuencia de escuchar la voz de los ingredientes, Setsuno no podía compararse con él. Entonces, escuchar la voz de los ingredientes estaba relacionado con las habilidades culinarias, pero no tanto. Dependía más de la suerte gourmet. Yuki podía estar seguro de una cosa. No debería tener una suerte gourmet tan poderosa sobre él, o incluso tener suerte gourmet. En absoluto. Después de todo, acababa de llegar a este mundo, no se había criado en él. ¿Cómo podría la suerte gourmet atribuírsele directamente? Así que ahora estaba un poco desconcertado. Sin embargo, Yuki comenzó a pensar en que había salido mal para que estos ingredientes lo reconocieran tanto. Las células gourmet definitivamente no lo son. Las habilidades culinarias también son improbables. Yuki comenzó a pensar en qué era lo que lo hacía tan especial. Finalmente, Yuki centró su atención en Culinary Art Ki. Su corazón culinario era dominante. Quizás estos ingredientes percibieron su corazón culinario y, por lo tanto, se sometieron y emitieron sus voces. O quizás fue por Ki. Ki era muy especial en el mundo de Dragon Ball y Koukin Master Boy. Y Ki tenía la capacidad de modificar ingredientes, incluso permitiéndoles conservarlos indefinidamente. Operaciones como purificarlos eran bastante sencillas. Así que, en resumen, tal vez fue por culpa de Ki. Después de todo, esto era algo que el mundo de Toriko no tenía, y el Ki tenía un efecto milagroso en los ingredientes. Pensando en esto, Yuki movilizó el Ki de su cuerpo, concentrándolo en su mano. Al instante siguiente, la luz dorada sobre todos los ingredientes se volvió aún más intensa. Realmente es por el Ki. Yuki estaba segura. Gracias al Ki, los ingredientes de este mundo emitían sus voces. Aunque ya había obtenido ingredientes de este mundo, esos ingredientes no estaban en este mundo. Una situación similar ocurrió en el mundo de Food Wars. La habilidad especial de Ace Tsukasa era hablar con los ingredientes. Sin embargo, esa era su habilidad especial exclusiva, no una característica del mundo. En el mundo de Toriko, mientras uno fuera reconocido, podía escuchar la voz de los ingredientes. Claro, esto era algo que solo los chefs podían hacer. Quienes no lo eran no podían escuchar la voz de los ingredientes. Una energía especial, distinta a las calorías. ¿Será por esta energía especial que se ganó el reconocimiento de los ingredientes? Setsuno obviamente notó la energía especial en la mano de Yuki. Estaba muy interesada en ella, pero sabía que no era el momento de preguntar directamente. Su relación seguía siendo la de desconocidos. Aunque tenía una buena impresión de Yuki, eso no significaba que pudiera preguntarle directamente sobre este aspecto. Así que ahora ella se abstuvo de preguntar. Al observar los ingredientes que emitían luz dorada, Yuki protegió directamente el ki dentro de su cuerpo. De esta manera, el mundo exterior no podía sentir el ki dentro de él y los ingredientes también volvían a su estado normal. Maestro, justo ahora eso fue. Nono finalmente recuperó el sentido en ese momento, mirando a Setsuno con incredulidad. No te preocupes, Nono. Haz como si nada hubiera pasado. Después de que Setsuno dijo una palabra, caminó hacia otra habitación. Al oír esto, Nono comprendió lo que quería decir su maestra. No era tonta. Supuso que este cambio se debía a Yuki, así que no hizo más preguntas. Después, el grupo llegó a una enorme sala. En el centro de esta sala había una gran olla de cientos de metros de altura. Hablaremos de la competencia más tarde. Ya que trajiste noticias de la sopa del siglo, deberías ver esta versión inacabada. Después de hablar, Setsuno saltó directamente. Al instante, apareció sobre la olla grande. Al ver esto, Yuki saltó. Su nivel de célula actual naturalmente podría hacer esto.
Nono también los siguió de cerca. Los tres saltaron uno tras otro hasta el punto de aterrizaje sobre la gran olla. Tu nivel de célula gourmet tampoco es bajo. Setsuno miró a Yuuki con cierta sorpresa. Había pensado que Yuuki subiría lentamente las escaleras. No esperaba que Yuuki viniera aquí de un solo salto. Se puede considerar normal. Después de todo, no he comido muchas cosas buenas. Dijo Yuuki con una sonrisa. Sus palabras eran ciertas. En realidad, no había comido muchas cosas buenas. La razón por la que tenía un alto nivel de células se debía exclusivamente a sus células gourmet de tipo crecimiento. Esta era la ventaja del tipo crecimiento. Incluso si el nivel celular ya había alcanzado este punto, si ahora comiera ingredientes muy especiales como la fruta arcoíris, sus células gourmet aún podrían activarse. ¿Nunca has comido nada rico? Estás lleno de sorpresas, niño. Las palabras de Setsuno estaban cargadas de auténtica sorpresa. Podía notar que las células gourmet de Yuuki estaban en un nivel alto, y alcanzar ese nivel era imposible con ingredientes normales. ¿Por qué innumerables personas poseían células gourmet, pero solo un puñado se volvió lo suficientemente fuerte como para ingresar al mundo gourmet? Esto se debe a que, sin correr riesgos inmensos para adquirir ingredientes increíblemente raros, el crecimiento de las células gourmet fue dolorosamente lento. Incluso los protagonistas de la serie Toriko y Komatsu, bendecidos con una extraordinaria suerte gourmet, tuvieron que atravesar múltiples crisis de vida o muerte. Siempre lograron salir adelante, pero si los personajes principales lo tuvieron tan difícil, ¿qué posibilidades tendrían los demás? Evitar el riesgo significaba estancamiento. Aceptarlo implicaba una tasa de mortalidad altísima. Esta cruda realidad explicaba por qué tan pocos podían poner un pie en el mundo gourmet. De las decenas de miles de millones de habitantes del mundo humano, solo unas pocas docenas lo conseguían. Por supuesto, era posible tener figuras poderosas que reunieran los ingredientes para ti, elevando forzosamente a alguien hasta el estándar de entrada para el mundo gourmet. Pero una persona criada de esa manera prácticamente no tendría capacidad real para el combate. El mundo gourmet era un campo minado de peligro constante. Enviar allí a alguien sin experiencia en combate era como enviarlo a la muerte. Además, los recursos necesarios para entrenar a un ser con un nivel de captura superior a 100 eran astronómicos. Setsuno podía decir que Yuuki no estaba mintiendo. Después de 500 años, podía detectar una mentira en un instante. Eso despertó en ella una genuina curiosidad por él. Si no hubiera consumido muchos ingredientes raros, la única explicación para sus avanzadas células gourmet era que eran únicas. No todas las células gourmet evolucionaron solo comiendo comida deliciosa. Siempre hubo algunas extrañas excepciones. La hermana de Sunmi, Rin, fue un ejemplo perfecto. Sus células gourmet parecían normales, pero después de ser atacadas por Stajun, reaccionaron a su amor por Toriko. Midora era otro. Su menú completo estaba compuesto por su familia y Froese, siendo Froese el más abundante. Lo que necesitaba no era solo buena comida, sino a Froese, la primera persona que le había demostrado amor maternal. Estas células gourmet altamente especializadas requerían distintos tipos de nutrición. Algunas incluso podían necesitar consumir emociones específicas. Sin embargo, estos casos eran extremadamente raros. La mayoría aún dependía de comer todo tipo de comida gourmet. La situación de Yuuki no le pareció a Setsuno particularmente extraña. Desde el descubrimiento de las células gourmet, a pesar del número de personas que las poseían, nadie había descubierto cómo integrarlas de forma artificial y perfecta en un cuerpo humano. A menos que usted haya nacido con ellos, cualquier intento de integración posterior trajo consigo graves efectos secundarios. El resultado más probable era la muerte. Una pequeña fracción podría sobrevivir, pero sufrirían complicaciones. La gente del Gourmet Underground era el ejemplo más clásico. Fin del vídeo. Eso es todo por el capítulo de hoy, espero que lo hayan disfrutado. Antes de irme, les quería agradecer por el apoyo que me han estado dando a través de los miembros del canal. Muchas gracias a los miembros del rango humilde. También a los miembros de rango humilde plus, los cuales son los siguientes en pantalla. ¿Cómo olvidarnos de los rango humilde premium?
X, The Shadow, Daniel, Leo 1218, Kukier 2000, Adou Frost, Naruto Shippuden, y Salvador Zárate Miranda. Son unos grandes bros. No podría faltar también a los máquinas de Tatoo 883, Toji Fusiguro Esgot, Eduardo José González, Nicolás 20, Manuel Navarro, Walter Schwirtz, Gerloy Arimen, Sebastián Mendoza, Ramdon Games, Amino Senpai, Roxwork, Marcos Peña, Itzloe Aubert. Nuestros rangos presidenciales. Bienvenidos a la élite, bestias. Y por último pero no menos importante, muchísimas gracias por el apoyo. Santiago Álvarez, Rubén Pizano, Diego Ou, José Peralta, y Lázaro. Nuestros únicos e inigualables miembros del rango soviético, bienvenidos a bordo, camaradas. Y ahora quisiera darles las gracias a los miembros de Patreon. Espero que disfruten los beneficios de ser miembros del canal cada uno. Y antes de irme, no se olviden de dar like y suscribirse. Nos vemos en el próximo vídeo, chao.